Muy bien, pues empezamos. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Rocío Paniagua, soy la manager de gestión de Electronic Watch, de programa de manager en Electronic Watch de Low Emission Vehicle. Antes de empezar, me gustaría presentar una serie de cuestiones. Esta sesión se graba. Es un webinario multilingüe y por tanto pueden clicar en el globo terráqueo para seleccionar su idioma, español, inglés o francés. Si necesitan cualquier tipo de asistencia técnica, pueden mandarle un mensaje a Martina o Harriet directamente en el chat. Permanezcan con el micrófono muteado y finalmente, bueno, esto es más para nuestros panelistas y nuestros conferenciantes, no hablen demasiado deprisa y traten de evitar los acrónimos para que los intérpretes puedan hacer su trabajo. Me gustaría compartir algunos cambios en el programa. Desgraciadamente, sí, como decía, por cuestiones técnicas no previstas no podemos incluir a la República Democrática del Congo como habíamos previsto. Hemos enviado un email hace unos días a la gente que se había apuntado en el webinario, pero lo sentimos mucho por este cambio. Sin embargo, pues tenemos grandes ansias de hablarles del sector de la minería en Bolivia. Evidentemente, después habrá un panel sobre transparencia, prácticas de pagos y el impacto en los modos de vida. La interpretación, evidentemente, será en inglés, en francés y en español, como habíamos previsto. El webinario está sponsorizado por el European Partnership para los mineros. Es la última serie, el último seminario que llevamos a cabo desde octubre de 2022. El objetivo es de promover la minería responsable y aumentar los estándares a través de las compras públicas. Hoy nos centraremos en un tema que está en el corazón de la minería artesanal y a pequeña escala. ¿Cómo son pagados los mineros? ¿Quién les paga y con qué condiciones? La asistencia es central para los mineros, cómo se distribuye a lo largo de la logística y su cadena y ver hasta qué punto las prácticas son justas o no. Escucharemos problemas que afectan directamente a los mineros, a sus modos de vida y la justicia del comercio. Tenemos a Jesús Rea Campos. Él es el director ejecutivo del Centro de Investigación y Servicio Popular, TISEP, y Ángela Guarachi, técnica del Departamento de Minería. Veamos el programa rápidamente. Empezaremos con una presentación inicial a cargo de Jesús de unos 15 minutos. Después habrá una discusión del panel y abriremos las preguntas y los comentarios al público. Pueden tomar notas y preparar sus reflexiones o preguntas y acabaremos con algunas observaciones finales. Pasamos la palabra a Jesús Reacams. Alira va a compartir las presentaciones para esta sesión. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenas tardes para ustedes. Acá Thank todavía es la you mañana. very much. Rocío, gracias por darme la palabra. Sé que el idioma es una barrera e intentaré transmitir la información de la manera más clara. En Bolivia, empiezo para la traducción. En Bolivia hay que contextualizar que existen tres actores mineros en el estaño. La minería estatal, que abarca la cadena de suministros locales, que es extracción, concentración y fundición, y la minería privada, que hace concentración y fundición, y la minería cooperativizada o minería artesanal y de pequeña escala, que es donde nos vamos a concentrar, que solamente hace la extracción. Jaendila, nos quedamos en esa diapositiva, por favor.
Entonces, las cooperativas mineras en Bolivia son en realidad MAPE, ¿no? Minería artesanal y de pequeña escala. Es un tipo de minería que el Estado boliviano reguló su existencia hace un poco más de una década mediante una ley de cooperativas mineras, se llama, que las declara como instituciones sociales, económicas, autogestionarias y sin fines de lucro. Por tanto, su objeto es dar empleo y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus miembros. No necesariamente buscan el lucro y la acumulación de algún tipo de capital. Esto hace que sus miembros, los socios de estas cooperativas, son a la vez los trabajadores. No existe una relación obrero-patronal y todos trabajan en un esquema sin distinción de origen, sexo, raza u otros, ¿no? Entonces, este tipo de minería, donde no existe una relación obrero-patronal, no se basa en la obtención de un salario por su trabajo, sino sus ingresos se basan en la venta del mineral que realizan, ¿no? Y esta venta se da en un proceso de compra y venta de los mineros individuales y o de sus cooperativas con las fundidoras o con algunas otras empresas concentradoras de minerales. Por eso la importancia de haberles mencionado al principio que la minería privada hace concentración y fundición, mientras que la minería cooperativizada hace solamente la extracción. Lo que significa que tanto la minería cooperativizada y la minería privada necesitan trabajar juntas para que el ciclo de la cadena de suministros locales, que va desde la extracción del mineral hasta convertirla en metal, funcione, ¿no? En Bolivia actualmente existen entre 50 y 60 operaciones mineras cooperativas que extraen estaño y trabajan en estas minas entre 15.000 a 20.000 mineros, ¿no? Existen grandes diferencias también entre las cooperativas. Hay cooperativas que tienen 300, 400 socios trabajadores y hay cooperativas muy pequeñas donde no pasan de las 20 personas trabajando y que tienen volúmenes muy bajos. No estamos hablando de volúmenes mayores a 300 toneladas mes para cooperativas grandes y volúmenes de hasta un par de toneladas en cooperativas muy chiquitas, ¿no? Entonces hay una gran variabilidad en el tipo de cooperativa y en la capacidad productiva y tecnológica que tienen cada una de estas. Los mineros en estas cooperativas trabajan en grupos que se llaman acá cuadrillas, que son grupos de entre 4 y 10 mineros que hacen todo el trabajo de laboreo minero. Lo que les estoy comentando es importante mostrarles para lo que va a venir más adelante. Y el laboreo minero consiste en descubrir la beta mineral, hacer perforación y voladura de roca, seleccionar la roca con mineral de la roca estéril, extraerlo de interior mina y triturarlo para que pueda ser posteriormente vendida hacia las concentradoras de minerales o hacia las fundidoras. Pasaremos a la diapositiva, por favor, Endila. Gracias. Bueno, en estas condiciones, en Bolivia produce, todo el mercado boliviano produce entre 18.000 y 22.000 toneladas métricas al año de estaño metalizado, ¿no? Este volumen ha representado históricamente que Bolivia es entre el cuarto y el sexto productor mundial de estaño, con una participación que oscila históricamente en el 10% del estaño mundial, excluyendo China. Hago esta exclusión porque China un poco que distorsiona los análisis si incluimos la producción de este país, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante y lo que les quiero mencionar es que si Bolivia es el sexto productor mundial, el que le sigue es Australia, que produce el año, por ejemplo, el año 2024 ha producido 90.000 toneladas de estaño. ¿Por qué les quiero mencionar a Australia? Porque si se fijan en la torta, la producción de las cooperativas es el 40% de estas 22.000 toneladas. Esto significa que si separáramos por actor minero, la minería cooperativizada boliviana produce actualmente 8.800 toneladas métricas de estaño, lo que equivaldría a que produce toda la producción del séptimo u octavo país que produce más estaño, que es Australia, ¿no? Entonces, de ahí radica la importancia
de analizar y tomar en cuenta lo que está sucediendo en la minería del estaño producida por las cooperativas mineras. Porque esta producción equivale a estar entre las 8 principales productores mundiales de estaño, ¿no? Eso quiere decir que, como se fijan en la torta, el estaño boliviano se produce por dos grandes actores: el Estado central, que produce el 58% del estaño y que abarca toda la cadena, como les decía, desde la extracción hasta la fundición, de convertir de mineral de estaño a metal. Y las cooperativas solamente hacen extracción. Y como vemos en el siguiente cuadro, claramente ahí vemos las exportaciones, ¿no? Y en las exportaciones verán que está el Estado, que exporta el 68,8% del metal de estaño, y el sector privado, ¿no?, que aparece con un 31,2%. Si se fijan en la primera torta, el sector privado no extrae mineral, sino exporta. Eso significa y nos muestra la relación directa que existe entre las cooperativas que extraen mineral y el sector privado que las concentra y las funde principalmente. Indila, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el mercado boliviano en el mercado boliviano existen restricciones legales a la exportación de estaño. Eso es importante mencionarlo. En los hechos, solo se puede exportar metal de estaño, que es diferente al mineral de estaño que hacen los mineros, ¿no? Esta restricción en la exportación solamente de estaño metálico ha generado una falla de mercado, un oligopsonio, ¿no?, donde dos fundidoras, una fundidora estatal y una fundidora privada, tienen el control del mercado del mineral de estaño en Bolivia. Y este control, a partir de solamente dos empresas que pueden hacer fundición y luego exportar, ha hecho que estas dos tengan condiciones o puedan controlar los precios y administrar las condiciones de venta, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es controlar mejor los precios de compra a través de el precio por tonelada de estaño, y establecen condiciones de compra como la asignación de cupos de venta hacia las cooperativas. Entonces, este oligopsonio puede estar generando ineficiencia en la asignación de los recursos, donde los beneficios del mercado del estaño se pueden generar distribución inequitativa de los beneficios. Como podemos ver en la imagen, ahí estamos representando que existen muchas operaciones mineras, unos cuantos comercializadoras y dos fundidoras que son las que exportan, ¿no? Como les menciono, el Estado abarca el 90% de las minas estatales y todo su proceso, abarcan el 90% de su producción, y el 8,8% le compran a las cooperativas, mientras que las fundiciones privadas compran el 100% de su producción a las cooperativas mineras. ¿Podemos pasar, por favor? El siguiente, por favor, Endila. Gracias. Llegados a este punto, entonces hablamos de que hay un circuito de comercialización que creemos que en determinados casos no es necesariamente muy justo, ¿no? Antes de continuar, quería mencionarles que en el caso de las fundidoras, los principales países a los que Bolivia le vende estaño metálico en orden de volumen son los Países Bajos, Alemania, Reino Unido, China y Estados Unidos, ¿no? Para que pueda llegar los metales a esos países, sucede lo que estamos viendo en la pantalla. El mineral es extraído de interior mina y pulverizado en plantas que generalmente están junto a las minas. Posteriormente, que están pulverizados, tienen que pasar por un proceso llamado de concentración, que es la separación de la materia estéril de la que contiene mineral. Este proceso es indispensable porque tiene que tener una pureza de entre 60 y 70% para poder recién ser fundido el mineral de estaño y convertirse en metal de estaño al 99,85% de pureza. Para hacer ello, en plantas que se llaman acá ingenios, se extrae los otros componentes químicos y el agua para que esto suceda y puedan entrar a las fundidoras. Sin embargo, en otros casos, como vemos en la imagen, el mineral ya sale de la mina con una capacidad de entrar directamente a la fundición.
Como se puede ver en la lámina, en ese tránsito de la mina a la fundidora se produce el proceso de compra y venta, que es complejo. Hay muchos factores en ese proceso de compra y venta. Para empezar está el pesaje, el peso del mineral, ¿no? Este peso del mineral se determina mediante un sistema de balanzas que muchas veces no necesariamente están bien reguladas. Hay distintas balanzas, las cooperativas tienen balanzas, las concentradoras tienen balanzas y las fundidoras, y en la calibración de estas puede ser un problema. Después del pesaje, lo que se debe hacer es calcular la pureza de la carga que tiene el mineral, ¿no? Para ello se realiza un proceso de muestreo, que aquí lo denominamos por cuarteteo, en el cual se extraen tres muestras de las cargas minerales, ¿no? Una muestra para el comprador, otra para el vendedor y una tercera muestra de testigo por si hay inconsistencias o no hay acuerdos en la pureza que van a ingresar, que va a dar ese muestreo. Esas muestras se llevan a un laboratorio quien define el nivel de concentración o de pureza del mineral, define el porcentaje de humedad o agua que pueda tener ese mineral, define la presencia de otros minerales y las impurezas, ¿no? Este paso es importante porque con el nivel de pureza multiplicado por el peso del mineral y la cotización oficial reportada por el Ministerio de Minería y Metalurgia en Bolivia, se calcula el valor del mineral, ¿no? Y estos otros factores que les decía, la humedad, la presencia de otros minerales u otras impurezas, se descuenta los procesos que se van a requerir para retirar esas impurezas de este proceso. Por tanto, el pesaje más la determinación de la ley del mineral y la presencia de humedad u otros determina el valor del mineral, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar es importante mencionarles que existen ahí ciertas acciones que pueden estar realizando tanto las cooperativas como las concentradoras para intentar eludir los pesos exactos, los valores correctos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a determinar el precio. Entonces, en este proceso es relevante lo que hacen los laboratorios para determinar el valor de la concentración de minerales. Y es aquí donde ocurren más problemas, pues los mineros conocen bien el mineral, trabajan mucho tiempo con ello y pueden determinar el valor de concentración que lleva. Y según entrevistas que hemos tenido con ellos, conversaciones, los laboratorios casi siempre presentan valores inferiores a los que ellos consideran tener. Como presentan valores inferiores, lo que se tiene que hacer es recurrir a un tercero, que es el Estado, que se llama una instancia que se llama el Senarecom, que es el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales, que es quien puede dirimir, quien puede definir si a través de un laboratorio tercero especializado, si esa carga mineral y esa ley es la correcta, ¿no? Sin embargo, este proceso tarda demasiado. Este proceso lo tiene que pagar el vendedor, eso quiere decir el minero, y existe una ineficacia muy grande en el Estado boliviano para llevar a cabo esta tarea, porque por lo tanto los mineros lo que realizan es aceptan al final el valor que les están dando los laboratorios, que muchas veces están ligadas a las concentradoras de minerales y o comercializadoras, ¿no? Hay prácticas, hemos visto prácticas, se han sabido de prácticas para incrementar el nivel de humedad a través de mojar la carga mineral o reducir el nivel de concentración a través de la inclusión de arenas en el proceso del cuarteteo del mineral, ¿no? Esos son factores muy importantes que van a definir el valor de esa carga mineral. Y existe un cuarto valor muy relevante que es el precio por tonelada, que es una variable de descuento en este proceso de cálculo que hacen. ¿Por qué es importante hablarles del precio por tonelada? Como el valor del mineral se base en base a la cotización internacional de la libra de estaño que lo define el mercado de Londres, esta libra de estaño se define sobre la libra fina del metal de estaño y los mineros venden mineral de estaño, ¿no? Entonces,
hay que descontar del valor que se ha calculado los costos que van a incurrir las concentradoras o las fundidoras para pasar de mineral de estaño a metal, el proceso de fundición, ¿no? Entonces, esta resta que se hace es un punto importante porque los mineros desconocen el cálculo que establece ese costo por tonelada. Este costo por tonelada es determinado por las fundidores en base a unos costos internos que ellos tienen y está determinada, y dado el oligoxonio en el que trabajan, se convierte en un mecanismo de control o un mecanismo de generar condiciones favorables a ellos. Sin embargo, este costo no es rígido. Hemos sabido mediante entrevistas que los mineros pueden negociar un porcentaje de este precio o costo por tonelada, por lo tanto es susceptible de una negociación verbal y lo que nos demuestra que es un elemento flexible y que puede ser modificado, ¿no? Lo que sugiere además que contiene dentro de sí márgenes de beneficio en favor de las fundidoras y las concentradoras de minerales. Siguiente, por favor. Bien, en ese proceso de transacción que es un poco complejo, conviene indicar que en la minería, seguramente ustedes ya lo saben, es cíclica, ¿no? Hay temporadas de altas cotizaciones y temporadas de bajas cotizaciones. Hace 36 meses hemos identificado un problema muy fuerte que se da cuando las cotizaciones son bajas, ¿no? Por debajo de lo habitual o de lo que se llama el cut-up, el punto de equilibrio. En este momento no se está dando, pero es muy probable que vuelva a suceder cuando las cotizaciones de minerales vayan nuevamente en bajada. Lo que pasa es lo siguiente. Hay casos en que la transacción comercial se realiza, digamos, el día de hoy. Sin embargo, el tiempo en el que les va a pagar las concentradoras o las fundidoras pasa de entre 30 días a 3 meses, ¿no? Entonces es mucho tiempo, porque hay que tomar en cuenta que esta demora en el pago hay que añadirle el tiempo que ha pasado entre la extracción del mineral hasta llegar al momento de la comercialización. Ese tiempo en las minas más grandes es de entre 1 y 2 meses y en las minas pequeñitas es de 2 a 3 meses. Entonces, casos extremos se dan en que el minero no recibe un ingreso directo por entre 5 y 6 meses o 3 meses, ¿no? A eso hay que unirlo, que en ese tiempo los trabajadores mineros tienen que hacer frente a los costos de producción, que generalmente son costos de producción que van vía créditos, ¿no? Y estos créditos conllevan dentro de sí un interés por el uso del capital, ¿no? Por otro lado, para poder subsistir, también recurren a préstamos informales de dinero que también tienen un interés de por medio, lo que eleva sus costos y reduce los ingresos reales que perciben por su actividad minera. A ese problema del tiempo hay que añadirle que en Bolivia en los últimos 2 años se está viviendo en un proceso inflacionario muy fuerte, que por ejemplo en los últimos 24 meses el poder adquisitivo del boliviano se ha restado en cerca del 38%, ¿no? Y cada mes, por ejemplo, de enero a este tiempo hemos tenido una inflación que está bordeando los 4% mensual. Lo que significa que, por ejemplo, si una persona transó en el día 1 y recibió el pago por esa transacción en el día 45, más el costo del préstamo y la pérdida del valor adquisitivo, definitivamente están teniendo menores ingresos por el tiempo en el que transcurre o en el tiempo en el que las concentradoras y las fundidoras les están pagando. Otro elemento importante que ha surgido en los últimos 18 meses y que es vital es la moneda de transacción. Toda la transacción minera comercial del estaño se da en base al valor de la cotización que se establece en dólares. Todos los cálculos se realizan en dólares, pero a los mineros se les paga en bolivianos. Hasta hace 18 meses este no era un problema porque hay un tipo de cambio fijo en Bolivia. Sin embargo, cuando ha empezado esta crisis que estamos viviendo de escasez de dólares y de inflación, ha emergido un mercado paralelo de dólares y la gente ha empezado a utilizar más las monedas, las criptomonedas, lo que ha generado un mercado de dólar
que se ha ajustado a la realidad, donde el tipo de cambio está fluctuando entre los 12 y 14 bolivianos por dólar. Esto implica que al minero que le transan su mineral a un tipo de cambio fijo de 6.6, las comercializadoras y las fundidoras pueden estar vendiendo ese mismo mineral a un dólar de tipo de cambio de 12 y 14, ¿no? Esto tiene dos implicancias. Por un lado, al ellos comprar insumos para su producción, el 80% de los insumos mineros proviene de importaciones externas que tenemos en Bolivia, ¿no? Y estas exportaciones se compran con dólares. Entonces los mineros tienen que pagar hasta 14 bolivianos por un dólar para poder comprar herramientas de trabajo, maquinaria y otros, ¿no? Lo que implica que sus costos de producción se han incrementado en función al tipo de cambio del dólar paralelo. Sin embargo, están vendiéndoles, ellos están vendiéndole a las fundidoras sus dólares al tipo de cambio oficial, lo que está generando nuevamente una distorsión en el mercado en favor de las comercializadoras desconcentradoras y en detrimento de los mineros de base. También es importante mencionar que este proceso inflacionario y de depreciación del boliviano ha hecho que los productos básicos de la canasta familiar de consumo se vayan incrementando, se han indexado al dólar, por lo que es aún más la reducción de sus ingresos reales que tienen. Y por último, eh, la transparencia en los costos de fundición. Como ya les he comentado, los costos de fundición son necesarios para el tránsito de mineral de estaño a metal de estaño, y esto es descontado del valor estimado que hemos hablado al principio. Esto, hasta ahí es bien lógico. Sin embargo, este costo en realidad lo comparten tanto los extractores como las fundidoras, ¿no? Sin embargo, no hay una estructura de costos conocida por los mineros. Ellos solo conocen el precio que les van a descontar, ¿no? Ustedes saben que cuando se establecen en una estructura de costos existen costos variables, costos fijos, que se van a requerir, pero también se establecen los niveles de utilidades de ese proceso, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que esta falta de transparencia que hay en la administración del costo por tonelada puede estar escondiendo condiciones o variables que no sean a favor de los mineros, ¿no? O que no sean las más justas posibles. Por lo que consideramos que es importante que las fundidoras y las concentradoras deban hacer más transparentes estos costos y poder los mineros transar de una mejor manera. Entonces, estas problemáticas que se presentan, la siguiente, por favor, Endila. Y si no te importa, y puedes ir resumiendo para que podamos pasar a la discusión. Muchas Perfecto. gracias. Estos ingresos reducidos por un comercio que no es del todo justo ocasionan varias consecuencias. La primera es la autoexplotación. Los mineros van a querer incrementar los ingresos que están no percibiendo trabajando más horas. Y al trabajar más horas se van a ir exponiendo más a los riesgos y peligros naturales que tiene la minería. Otro elemento es que los mineros van a empezar a reducir sus costos que ellos consideran innecesarios. Y el primer costo que van a reducir es la seguridad personal. Dentro de una mina se requiere trabajar con filtros para cubrir los pulmones, y lo van a dejar de hacer. Van a dejar de usar botas de seguridad o cinturones para proteger la espalda. Un tercer elemento que van a reducir es reducir los costos de producción. Van a empezar a recurrir a ayudantes externos a los que se les va a pagar menos, y estos ayudantes, que puede que estén por fuera de la normativa cooperativa o la normativa laboral, van a empezar a ser población joven principalmente, que se convierte en un daño colateral de esta transacción injusta. Y por último, las cooperativas van a dejar o empiezan a dejar de invertir en elementos importantes como la seguridad de las minas, ¿no? Y otro efecto colateral y muy importante es que al tener menos recursos las cooperativas van a empezar a eludir
responsabilidades ambientales, porque no les representa un ingreso justo, ¿no? Y al eludir sus responsabilidades ambientales, estas van a derivar en efectos hacia la comunidad en la que está inmersa la cooperativa minera. Eso sería, Rocío, señores. Gracias, disculpen por haberme excedido, creo que unos 5 minutos. Sí, no te preocupes por el tiempo. Muchas gracias por esta detallada presentación. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Voy a pasar a la discusión del panel y tendremos la posibilidad de no responder, de responder al chat. Mi primera pregunta para Ángela. Jesús ha explicado cómo hay estas discrepancias entre las cooperativas y los fundidores en cuanto al peso de los minerales. Ángela, ¿nos podrías explicar cuáles son los principales retos que los mineros afrontan? ¿Qué se puede hacer para arreglar esta situación? Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes. Bueno, eh, existen discrepancias, como lo decías, ¿no? En el tema de las cooperativas con respecto principalmente en el peso eh, y las fundidoras. La determinación del precio del precio del pago para los mineros empieza siempre por el peso, ¿no? Entonces, en este punto surge esta discrepancia. Los mineros requieren pasar por balanzas eh, previo a vender el mineral. Y bueno, la mayoría de las cooperativas no tienen una balanza propia, ¿no? Por otro lado, las fundidoras tienen balanzas que por lo general son bien mantenidas y están calibradas. Las comercializadoras, que son el intermediario que está entre generalmente es el intermediario que está entre las cooperativas y las fundidoras, tiene balanzas, pero que generan desconfianza, ¿no? Muchas veces el peso declarado por las cooperativas no coincide con el peso que están mostrando las fundidoras o las comercializadoras. Las balanzas de las cooperativas no tienen tal vez un adecuado mantenimiento, ¿no? Y algunas comercializadoras específicamente calibran estas balanzas a su favor, o sea, lo hacen deliberadamente para que el peso que refleje sea menor que el real, digamos, ¿no? Cuando los mineros entregan mineral en sacos, también existe otro tipo de bajas al peso de su mineral, eh, en el tema de tara, lo que ellos le dicen. Entonces, le sacan el precio del saco, o sea, el mineral, muchos mineros llevan en saquitos. Estos saquitos son generalmente de un material muy delgado, de plástico, ¿no? Que tiene un peso mínimo. Sin embargo, en lo que muestran, en los descuentos, les muestran como un peso de 500 a 1000 gramos este saco, ¿no? Entonces, esto puede repercutir en su ingreso de 5, 10 dólares o más, dependiendo de la ley del mineral, ¿no? Entonces, ¿y cómo afecta esto a los mineros, no? Los ingresos, como decíamos, dependen directamente del peso, de la ley y de la cotización, ¿no? Entonces, si tenemos una reducción en el peso, supone una reducción en el valor del mineral, por lo tanto, en un menor ingreso para el minero. Esto puede tener problemas, o bueno, puede generar eh, problemas tanto directamente en la producción para ellos, en una menor capacidad para producir un nuevo lote de minerales debido a insuficiencia de ingresos para comprar insumos de producción, por un lado, la necesidad de adquirir insumos de producción a través de créditos, lo que aumenta los costos de producción para ellos,
una compensación de los ingresos perdidos en el caso de los socios con jornadas laborales más largas para poder producir un mayor mineral y también tiene repercusiones en lo no productivo, ¿no? Al recibir menos ingresos, existe menos dinero para la alimentación de sus familias, también en la reducción incluso del gasto que van a hacer ellos en equipos de protección personal que requieren para su trabajo. Y bueno, en el tema del Estado, una menor recaudación en ingresos públicos procedentes de las regalías mineras, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué se puede hacer también en este sentido, ¿no? El Estado, creo que debería intervenir el Estado porque, como decíamos, es importante que el Estado pueda tener lo más real posible el reporte de los minerales, porque a través de ellos recaudan regalías mineras, ¿no? Entonces, INMetro es una institución creada por el Estado para regular todas las métricas en Bolivia. Entonces, si bien realiza su trabajo, bueno, eh, hace una verificación anual o cuando hay o cuando surge algún problema, quizá esto debería ser más seguido para que no exista esta descalibración prácticamente de las balanzas, ¿no? Y bueno, por otro lado, también sería importante eh, un puerto seco donde la carga de mineral pueda ser medida por el Estado y incluso la ley, ¿no? Para que de esta manera se puedan resolver problemas tanto entre las cooperativas como con las fundidoras, ¿no? Con las fundidoras y las comercializadoras. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Ahora voy a hacerle una pregunta a Jesús. Está muy relacionada con una de las cuestiones que se han planteado en el chat. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de grado mineral, la pureza del mineral, ¿cómo se determina a través de los procedimientos en laboratorio, con la implicación de las agencias gubernamentales en su punto de vista? ¿Qué puede mejorarse en este proceso? Relaciono esto con la pregunta del chat, porque Sofía pregunta, ¿el beneficio se proviene de los ingresos y también de la pureza mineral, del grade? Quizás podamos hablar de la pureza del mineral. Gracias. Sí, es correcto. La pureza del mineral es vital para la determinación de su valor, ¿no? De su valor comercial. Y esta se realiza mediante laboratorios químicos. Para el mercado interno se utiliza principalmente la volumetría por precipitación, que es el uso de reactivos químicos sobre la carga mineral para determinar el valor o la pureza que tiene esa carga mineral, ¿no? Sin embargo, esto es económico y presentan varios errores de cálculo que las hacen menos fiables que otros métodos como la espectrofotogrametría. Voy a decir espectrofotogrametría, porque en la traducción debe ser complicado, que es un proceso por absorción de radiación de átomos de estaño en llama, ¿no? Es un proceso certificado internacionalmente, es más costoso y generalmente se lo utiliza solamente para exportación. En el mercado interno se utiliza la volumetría por precipitación, ¿no? Y el problema está en que no todos los laboratorios están certificados por las instancias públicas como el IPMetro que nos mencionó Ángela, ¿no? Que es la instancia que regula las métricas de todo en Bolivia. Tampoco todas tienen regulación de normas ISO completadas, ¿no? A la calidad y demás. Entonces, estas dificultades en los laboratorios, unido a que, según los mineros, generalmente ellos ven que les reducen 1, 2, 3 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso?
Significa que si te vas a reportar 50, ellos te van a decir que tiene 48% de pureza. Esos 2 puntos porcentuales, si lo multiplicas por toneladas, hacen a un valor alto de recursos que van perdiendo. Entonces, el problema está en la falta de certificación continua de estos procesos que usan los laboratorios y también en las posibles transacciones internas que puedan estar teniendo los laboratorios con las comercializadoras principalmente, a quienes les venden. Estas discrepancias deberían ser resueltas por el Estado, por una institución que se llama el Senarecom. Pero como les he mencionado, eh, actualmente el Senarecom acá en el departamento de Oruro tiene un personal que no pasa de las 12 personas, ¿no? El sistema cooperativo en Oruro, que no atiende solo estaño, sino varios otros minerales, suma cerca de 83 cooperativas. Si incluimos eso a las minas estatales y algunas privadas, es demasiados operadores para muy poco personal, por lo que hace que estas instancias se vuelvan ineficientes y no logran resolver el problema. Cada día deben haber entre 50 y 100 transacciones comerciales y con un personal tan reducido que no solamente tiene que hacer trabajo de laboratorio, sino también tiene que hacer control de fronteras, hace que básicamente la presencia del Estado en el proceso de la comercialización sea inexistente, ¿no? Ante eso nosotros hemos planteado, se ha planteado bastante tiempo, que deberían haber mejoras como concentrar el mercado de minerales. Actualmente están diseminadas por toda la ciudad, acá en Oruro, en Potosí, donde se transan de manera individual. Sin embargo, concentrar en un mercado único de minerales donde se concentren los sistemas de pesaje, los laboratorios, la presencia del Estado, puede ayudar a reducir estas inconsistencias que se van presentando y puede hacer más efectivo el trabajo del Estado también. Sí, muchas gracias, Jesús. Hemos hablado de problemas relacionados con la pureza de los minerales, hemos hablado de las discrepancias entre el peso de los minerales y también me gustaría entender mejor los problemas relacionados con los métodos de cálculo. Si lo he entendido bien, los métodos los define alguien. ¿Quién lo define? Y con respecto a esto, los mineros y los compradores, pues a partir de la estructura de las transacciones, quizás nos puedes explicar, quizás Ángela, en unos términos simples para que lo podamos entender, porque es algo, un aspecto bastante técnico, pero sin duda muy, muy importante. Ya. Como decíamos anteriormente, el método de cálculo se basa en el peso, la ley del mineral y la cotización internacional, ¿no? Aunque para el cálculo aquí en Bolivia se utiliza un precio medio quincenal fijado por el Ministerio de Minería, ¿no? Bueno, eh, este también incluye penalizaciones por las impurezas que pueda tener el mineral y bueno, como les decía, se reduce un costo por la separación del mineral. O sea, de hecho, la fórmula básica es simple, hasta ahí se entiende. El peso por la ley, por la cotización. Eso es todo. Sin embargo, ahí ya entra lo complicado, donde se reduce el costo por la separación o por la purificación del mineral, ¿no? Entonces, una vez obtenido, digamos, el valor, este valor donde estamos hablando peso, ley y cotización, se saca primero las regalías mineras que van al Estado, ¿no? Que puede ser entre 3 y 6% aproximadamente, y sobre este valor resultante, las comercializadoras, las fundidoras, cobran por este costo de separación del mineral, ¿no? De purificación de este mineral como tal. Entonces, a este le conocen también como maquila o costo por tonelada, ¿no? Y en algún caso, aparte de este costo por purificar, también cobran por impurezas que tienen mayor dificultad
separarse del mineral metálico como tal, ¿no? Por un lado. Y bueno, este costo está definido este costo que se deduce ya por la purificación está definido unilateralmente, ¿no? Eso lo ven las fundidoras o las comercializadoras. En el caso de las fundidoras, puede que el costo sea menor, pero, pero tampoco conocemos cuál es la estructura de costos. Y en el caso de las comercializadoras, este costo es mayor y porque obviamente lo que ellos hacen es purificarlo quizá un poco más y nuevamente pasarlo a la fundidora, ¿no? Solo son intermediarios. Entonces, estas variaciones eh, puede perjudicar al socio, ¿no? Al minero, porque eh, no conoce cuál es esta estructura tal de costos o cuánto cobra por purificar, que puede ser, lo que sí saben es que la ley, mientras más baja ley tenga el mineral, el costo va a ser mayor, y mientras más alta ley, el costo va a ser menor. Sin embargo, no hay una regla clara en esto. Entonces, algunas comercializadoras cobran más, cobran menos, y cuando tienes más alta ley, los mineros tienen incluso la posibilidad de negociarles este porcentaje, ¿no? Si les están cobrando un 30 o 40% por purificar este mineral, ellos pueden negociar hasta un 20, hasta un 15%. Entonces, pero eso también tiene que ver mucho con el conocimiento que tiene el minero, ¿no? De cómo calcular este porcentaje de maquila que está cobrando la comercializadora o la fundidora. Entonces, puede negociar si tiene una ley alta, pero si tiene una ley baja, incluso le dicen, puedes llevártelo, ¿no? El mineral, ¿no? Entonces, esto da también lugar a que se sepa de que tienen este margen, ¿no? Las comercializadoras para poder negociar. Entonces, para los pequeños productores, los mineros que trabajan menos mineral, es mucho más difícil hacer esta negociación. Entonces, esta estructura de costos en realidad no es conocida, ¿no? Y bueno, creemos que un modelo de transacción más justa debería incluir una claridad en esta forma de cálculo, es decir, si hay esta cantidad de ley específicamente, debería tener este parámetro de costo tanto para las comercializadoras como para las fundidoras, ¿no? Y que la ley, el peso sean certificados por un tercero independiente, como decíamos, y que, bueno, de alguna manera también puedan contar los mineros con información acerca del mercado de minerales y de su proyección a futuro, porque muchas veces con este juego del valor futuro del mineral hacen juego las comercializadoras y las fundidoras, ¿no? Y que el pago de la transacción sea en la misma moneda en que se vende su mineral, ¿no? Porque actualmente, como decíamos, la baja del dólar está causando que los socios, aunque reciben en bolivianos lo que es, con lo que se ha disparado el dólar y han subido las cosas, ellos están recibiendo mucho menos de lo que deberían, ¿no? Y bueno, el plazo de pago, si bien ahora se está cumpliendo los plazos, este tiempo de pago debería ser tanto cuando la ley está baja o cuando la ley está alta, ¿no? Porque de hecho a los socios les perjudica mucho más cuando el mineral está con una cotización baja, porque ellos están haciendo mayor esfuerzo para poder conseguir el ingreso necesario para sus familias, ¿no? Muchas gracias, Ángela, por esta respuesta. No nos queda mucho tiempo. Me gustaría ahora abrir el turno a nuestro público. Por tanto, a los asistentes. Bien, voy a leer una de las preguntas que se han puesto en el chat. Y si alguno otro pues tiene alguna pregunta, por favor que la ponga para ambos de ustedes, Ángela o Jesús. Hemos hablado de los problemas relacionados con los pagos de minerales, las consecuencias que esto tiene
para el modo de vida de los mineros. La pregunta de Cristina Ulrich. ¿Es una de las consecuencias también el trabajo de los niños? Estos pagos pueden llevar también al trabajo por parte de niños, de niñas. Bien, ya. Bueno, nosotros hemos caminado por las minas de Oruro y de Bolivia y hemos notado que de hace 10 años que trabajamos en este sector, hay una preocupación muy grande de las cooperativas por evitar la presencia de niños en el trabajo, ¿no? Es más, no hemos encontrado en ese camino la presencia de niños. Sin embargo, esta situación puede conducir, es un mecanismo que va a conducir a que posiblemente jóvenes principalmente puedan insertarse antes de los 18 años en el mercado minero, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa boliviana, les he comentado, hace que no existan trabajadores en las operaciones mineras. Sin embargo, por ejemplo, una consecuencia directa de este trato injusto que pueden estar recibiendo es la deducción, como les he dicho, de la seguridad en las minas y de la seguridad personal de las personas, lo que pone al minero en condiciones de mayores accidentes, ¿no? Un dato que les quiero dar muy breve, no es el caso de la minería del estaño, sino de toda la minería tradicional en Bolivia. De enero a julio de este año, un periódico en Potosí ha hecho un seguimiento sobre las muertes en las minas cooperativas y en un semestre han muerto más de 65 mineros. O sea, las minas son inseguras. ¿Y qué sucede cuando muere un minero? No puede, o cuando se accidente y está con baja por unos meses. No puede contratar una persona que les reemplace porque la ley no lo permite. Y si no va a suceder ello, necesariamente va a tener que entrar un hijo suyo a trabajar. Y es probable que este hijo pueda ser menor de edad, ¿no? Entonces, esta situación de un trato injusto puede generar un escenario que permita o que haga que posiblemente menores de edad tengan que entrar a las minas, ¿no? Entonces sí puede ser una consecuencia, no la hemos visto hasta ahora, pero las condiciones están ahí y pueden ocasionar que ello se presente, más en tiempos donde los costos de los minerales, la cotización sea baja. Actualmente estamos en una etapa de costos altos, donde justamente por eso es que seguramente no se ha visto la presencia de niños y jóvenes, pero las condiciones están. Esa es una. Otra condición es la lejanía de las minas. Las minas en Bolivia están arriba de los 3.000 metros de altura, en zonas donde no se puede hacer agricultura, entonces son condiciones que hay que ir mejorando para evitar la presencia de menores de edad en el trabajo minero. Muchas gracias, Jesús. No hay más preguntas en el chat, pero tengo otras preguntas que había preparado para vosotros, para ti. Y Ángela, no nos quedan muchos minutos, pero una última pregunta antes de que demos por finalizado el webinario. Es una pregunta que nos podría dar lugar a un largo debate. Sabemos que en Bolivia es todo un reto, como has dicho, bajo tu perspectiva, cómo este contexto influye en la relación y las transacciones entre los mineros y las fundidoras. Bueno, esta pregunta va dirigida a ti, Jesús, o a Ángela, quien quiera responder. Repetir la pregunta, no la he comprendido la I pregunta. couldn't understand the Ay, question el well. Could contexto you? actual, boliviano. Sí, ya. Sí, Bolivia hace 18 meses ha entrado en una espiral muy complicada, Uy, sí, ¿no? perdón, porque ahora están hablando a la vez. Ya. Continúo, ¿está bien? Hemos tenido un lapsus. Ya. Bolivia ha tenido en los últimos 18 meses está viviendo un proceso inflacionario muy complicado, ¿no?
El dólar ha salido de los parámetros normales, hay un proceso inflacionario donde se ha perdido el poder adquisitivo y esto está ocasionando distorsiones en el mercado, ¿no? O sea, los precios de todo, e incluido las transacciones mineras, están siendo modificadas continuamente en función a estos tipos de cambios que son muy abruptos. Hace una semana teníamos un dólar de 12 por boliviano, 12 bolivianos por dólar, y ahora tenemos 14 y va subiendo y bajando. Entonces, los actores económicos, las concentradoras de mineras, las fundidoras y los mineros, se intentan ajustar rápidamente a este mercado, ¿no? Y es muy difícil para alguien como el minero que vive del crédito por ejemplo, con las empresas que les proveen de insumos, quienes hacen subir en función sus precios de sus insumos en función a la cotización del mineral, pero difícilmente las hacen bajar cuando baja el dólar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, como es una transacción oficial, se tiene que transar al tipo de cambio fijo. O sea, a 6,96 es el tipo de cambio fijo. Y entonces los mineros intentan que las fundidoras y comercializadoras les paguen un mejor precio y muchas veces las más no lo están logrando. Por un lado, los bolivianos que reciben siguen siendo pocos, pero esos bolivianos tienen que comprar insumos que se han encarecido en 40% más, lo que hace que el ingreso real se haya visto reducido, ¿no? Por otro lado, los laboratorios y las comercializadoras que tienen que transar con las fundidoras también ajustan sus precios, ¿no? Porque tienen que transar también. Entonces, ¿cómo ajustan? Haciendo lo mismo, tratan de reducirles puntos porcentuales a la pureza para poder tener mejores ingresos, ¿no? Lo mismo sucede con el peso. Eso quiere decir que este contexto boliviano, que no va a cambiar además, y por eso es muy importante, tenemos dos candidatos que van a cambiar la presidencia. Ambos están pensando en que el boliviano tiene que empezar a fluctuar. O sea, ya no va a haber un boliviano. Y lo que va a condicionar a que estos problemas que hemos hablado sobre los ejercicios que hacen para reducirle el valor a la comercialización se van a mantener en el tiempo porque vamos a tener un dólar flexible. Por eso y de ahí la importancia de que la transacción que se hace en dólares también vaya ligada al pago en dólares, ¿no? Porque de otra manera el valor que reciben los mineros bolivianos siempre va a ir siendo el valor real que reciben va a ser menor al transado. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Está muy claro que el sistema de pagos y todos estos problemas son muy técnicos, pero tienen un efecto directo en los mineros, los modos de vida y las familias. Es muy importante lo que hemos hablado en este webinario, que podamos entender todas esas cuestiones si queremos corregir y mejorar los modos de vida de la minería. Muchísimas gracias a todos, a nuestros oradores excelentes y también a ustedes por sus contribuciones y observaciones y al público en general por haber atendido este webinario hoy. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.